Prospectiva de crecimiento de Hacienda entre el 3 al 0.1%. López Obrador dice no estar de acuerdo. A su vez, organismos internacionales vaticinan un decremento real del 0.8 y que estamos ya en una plena recesión. AMLO rompe su propia tregua a solo 2 días de declararla y acusa a la prensa de amarillista y que no ayuda en estos tiempos de crisis. La cumbre climática no puede relajarse pese al aplazamiento de la cumbre mundial, dice la ministra española Teresa García. Urgen el PRI y el PAN a presentar el plan económico con un seguro emergente de desempleo y una agenda de contención económica. Vamos a ver qué dice el domingo el presidente. Sube a 32 los casos de COVID-19 en Querétaro, 1,328 en el país y casi 1,000,000 en el mundo. Una excelente noticia, hasta 3,000 pruebas contra el COVID-19 podrá realizar la Universidad Autónoma de Querétaro a voluntarios, una alternativa interesante. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 174 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Hoy es santo de Francisco de Paola, Teodora y Abundio. Bueno, pues felicidades a todos los franciscos porque, por ejemplo, Pancho Domínguez, no sabemos si es de Francisco de Paola o Francisco de Asís. Pero bueno, saludos a Pancho Domínguez, a Pancho Pérez Rojas, a nuestro amigo Paco Cubillas, a todos los franciscos, a Paco Garrido, en fin. Teodora, no conozco ninguna Teodora ni Abundio, pero que la pasen seguramente en solitario, pues ahí con las redes sociales o con lo que tengan que hacer. Recuerde que les prometimos una guía de entretenimiento que esperemos que ya se las tengamos listas para mañana y que puedan disfrutarla el fin de semana. Recuerde que este es un noticiero hecho para usted desde Querétaro, para el mundo. Vamos a tener un homenaje, y esto será muy solemne, para nuestra compañera periodista asesinada arteramente el pasado 30 de marzo en Papantla, María Elena Ferral Hernández. Más adelante le daré a conocer cuál fue el último de los textos que escribió y que seguramente si la Fiscalía quiere investigar, a través de él puede dar fácilmente con los posibles responsables. Vámonos al video del día, que es extraordinario. Pero antes déjeme recordarle también que hoy es Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril, coincidiendo con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen. El objetivo es despertar el interés y amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes y hacer de ellos un hábito de vida. Esta es una de las maneras más inteligentes, más productivas que puede usted realizar en estos días de confinamiento, sea voluntario o obligatorio.
Un libro, recuérdelo, es la mejor compañía. Y si usted con sus hijos, con sus nietos, puede enseñarlos o leer con ellos, es maravilloso. También es Día Mundial de la Concienciación, así lo mencionan, concienciación sobre el autismo. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que sufren esta discapacidad y así poder brindarles una mejor calidad de vida. Se desconocen las razones de este padecimiento, aunque existen ya muchos mecanismos de trata de este asunto. Hoy sí, vámonos al video del día con lo que me parece una extraordinaria noticia y lo que puede ser una aportación de Querétaro para todo el país y el mundo. Es la rectora de la UAC. Querida comunidad universitaria, sociedad queretana en general, estamos ante un hecho inusitado, un momento histórico para nuestra generación. Disminuir los estragos de esta pandemia está en nuestras manos. Vienen días difíciles. Es indispensable redoblar esfuerzos para cortar la cadena de contagio y achatar la curva. Debemos tener claro que una persona contagiada que no se encuentra aislada puede contagiar a otras 400 personas en un mes. El 80% de las personas contagiadas no van a desarrollar la enfermedad. Van a permanecer asintomáticas o únicamente presentarán síntomas leves. El 20% restante puede enfermar. De este 20%, el 14% va a presentar la enfermedad de forma severa y el 6% puede morir. Es por ello que es sumamente importante identificar al mayor número posible de portadores del virus para poder aislarlos. Para cortar la cadena de contagios y achatar la curva, existen dos estrategias indispensables. Una, la que ya conocemos muy bien, quedarnos en casa, lavarnos las manos, evitar el contacto con el mayor número de personas. Esto lo que va a propiciar es disminuir la diseminación del virus. Otra estrategia importante es incrementar el número de pruebas, como lo hicieron otros países del mundo como Corea del Sur. Sin embargo, las pruebas oficiales son muy costosas y están escasas. Por ello es que en la Universidad Autónoma de Querétaro hemos desarrollado un nuevo protocolo para la identificación de personas portadoras del virus. No es una prueba diagnóstica, ya que se encuentra en su primera fase experimental. Se trata de una prueba cualitativa, más económica, más rápida que las pruebas oficiales, aunque menos sensible. Sin embargo, esta prueba será capaz de identificar a portadores asintomáticos o con síntomas leves del virus y con ello poder aislarlos. Nuestro alcance es de 3,000 pruebas en un mes. Esperamos que muchas personas quieran participar como voluntarios para hacerse esta prueba, pero sobre todo, esperamos y exhortamos a quienes se la hagan y resulten reactivas, es decir, que resulten ser portadoras del virus, que tengan la responsabilidad de aislarse el tiempo necesario para romper la cadena de contagios. Asumir este compromiso salvará vidas. Exhorto a la comunidad universitaria a mostrar un comportamiento ejemplar ante esta contingencia. Hagamos todo para romper la cadena de contagio y achatar la curva. De esta manera evitaremos que nuestro sistema de salud colapse. Sigamos trabajando desde casa. La universidad no se detiene. Exhorto a todos los profesores y a todos los estudiantes a continuar con sus clases en línea. La emergencia sanitaria se ha recorrido hasta el día 30 de abril. Sin embargo, es probable que dure más tiempo. Por ello, no nos detengamos. Sigamos trabajando desde casa. Continuemos cada una y cada uno de nosotros desde nuestra trinchera. Apoyemos el proyecto que la universidad ha emprendido. Tenemos la capacidad técnica y el talento de profesores y estudiantes para llevarlo a cabo. En este momento la distancia nos une, pero espero que pronto nos podamos abrazar de nuevo, que pronto recuperemos nuestras actividades habituales. Yo les envío, por ahora, un abrazo con mi corazón. Muchas gracias.
Es la doctora Teresa García Gasca, rectora de nuestra máxima casa de estudios. Importantísimo para mí este mensaje, ya les habíamos dado a conocer la noticia. Este proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro consiste en aplicar un tamizaje molecular tendrá capacidad inicialmente para 3.000 voluntarios para desarrollar una alternativa viable de diagnóstico del virus. Este protocolo de investigación empezó el martes 31 de marzo, enfocado en una prueba alternativa para el COVID-19, un trabajo colaborativo entre las facultades de Ciencias Naturales, Química e Ingeniería, así como del Sistema Universitario de Salud. Yo me atrevo a hacer una propuesta a las autoridades del gobierno del estado, de salud, incluso del propio municipio que en ocasiones ha manifestado este interés de apoyar a la universidad. ¿Por qué no canalizar recursos a este programa? Y pues si ya sabemos, como lo hizo Corea, que una de las maneras de bajar, de aplanar, como dicen, la curva exponencial del contagio es hacer pruebas, pruebas y más pruebas, este método es mucho, mucho más económico que el que se tiene. Por el momento hay lugar para 3.000 voluntarios, hay que conectarse con la página de la universidad y de esta manera sí podíamos mejorar las cosas. En lugar de estar regalando dinero, que muchas veces no sabemos a dónde va o es malgastado, aplicarlo en esta prueba que es producto de la investigación de queretanos de nuestra gloriosa y querida universidad. Siento que es una gran alternativa. Vamos a consultarlo con las propias autoridades si usted tiene el mecanismo, y si no, pues nos dirigiremos directamente a los organismos correspondientes, porque esta puede ser una gran alternativa para disminuir este crecimiento tan exponencial que tenemos. Vámonos a las efemérides del día con Gabriel González. En un día como hoy, pero de 1867, en México, se lleva a cabo la toma de Puebla por el ejército al mando del general Porfirio Díaz. En 1916, en Argentina, se realizan las primeras elecciones libres y resulta electo como presidente el radical Hipólito Yrigoyen. En 1944, en Moscú, el gobierno soviético advierte a chinas que no penetren en la Mongolia exterior. En 1959 en Bolivia se declaran en huelga 10.000 mineros. En 1982 Argentina invadió las Islas Malvinas, iniciando la Guerra de las Malvinas. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, Gabriel González. Hay un ligero repunte en el precio del petróleo, esto debido al acercamiento entre Riad y Moscú. Vamos con las noticias nacionales e internacionales. El petróleo de Texas sube hasta 30% por la noticia del acercamiento entre Riad y Moscú. El precio del petróleo de Texas continúa este jueves a la alza hasta el $25,57 el barril, lo que supone una subida del 25,9%, aunque en algún momento de la sesión ha llegado a revalorizarse hasta un 30%. A las 11:01 hora local, 2 horas después de la apertura del barril cotizaba en esos $25,57 tras sumar $5,26 con respecto a la sesión previa. En más información internacional, España lucha contra el coronavirus. Estamos como en hospitales de guerra. La situación de las unidades de cuidados intensivos de muchos hospitales españoles es como la unidad de hospitales en guerra. Así lo describen médicos y enfermeros que luchan contra el COVID-19. El personal sanitario lidia con la falta de médicos de protección y fármacos, además de una carga de trabajo que les lleva a sufrir ansiedad y dificultades para dormir, según detallan varios profesionales de hospitales de la región de Cataluña.
Si lo piensas, mucho no estarías a ver a ningún paciente, pero nuestra vocación no nos permite pensar demasiado y sí actuar mucho, explica Carlos, un enfermero que se consideró casi privilegiado porque su centro hospitalario no ha tenido que usar bolsas de basura como bata. Por último, en información internacional, la acción climática no debe relajarse pese al aplazamiento de la Cumbre Mundial Climática COP26. El aplazamiento a causa del coronavirus de la Cumbre Climática Mundial no debe implicar ninguna relajación de los progresos realizados por los países para la defensa del clima, asegura hoy la ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. A la luz de los efectos mundiales en curso de COVID-19, ya no es posible celebrar una ambiciosa e inclusiva COP26 en noviembre de 2020, anunciaron ayer los responsables de la ONU y el gobierno británico como representantes de la organización de la próxima Cumbre Climática Mundial del Clima prevista en Glasgow. Informó para QNTV Noticias, Express Metropolitano y Querétaro Viral, Anaí Barrón Rivera. El petróleo de Esta es la información nacional. Urgen a presentar plan económico. Las bancadas del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional urgieron a presentar ya el plan de apoyo y rescate económico para el país, pues cada día que pasa es crucial para trabajadores y empleados ante la urgente necesidad de que la gente se quede en casa para evitar la propagación del COVID-19. Al insistir en que el plan gubernamental deberá incluir acciones en defensa del empleo, la Diputación del PAN propuso un seguro emergente de desempleo para las personas del sector formal e informal por la pérdida de su fuente de ingreso. Pidieron al gobierno atender la agenda de contención económica que viene promoviendo ante la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, cuestionó en su cuenta de Twitter: ¿para qué servirá tras la crisis tanta mano de obra si no habrá empleadores que la contraten? Se pronunció a favor de apoyar a las empresas chicas y medianas que piden tiempo para pagar sus impuestos. En otra información, vamos a impulsar refinación en Pemex para evitar malbaratar nuestro petróleo. Petróleos Mexicanos empezará a aumentar la cantidad de barriles que destina a la refinación ante la caída en el precio del crudo mexicano, dijo este jueves el presidente López Obrador. Lo que vamos a hacer es destinar la mayor cantidad que podamos a la refinación del crudo para no malbaratarlo, esto mientras se mantengan bajos los precios del petróleo. Por ello, se iniciará un plan para reforzar la capacidad de refinación de las 6 instalaciones de las que dispone Pemex para esta tarea. El objetivo es que las refinerías procesen 400,000 barriles diarios adicionales. Aclaró que la idea de la estrategia es que México no dependa de la venta del petróleo crudo al extranjero y produzca más gasolinas para el país. En otra información, peso cae de 1% y perfila de nuevo hacia los 25 por dólar. El peso caía este jueves desde que el gobierno y analistas consultados por el Banco Central proyectaron una contracción de la economía local para este año en medio de la crisis por el coronavirus, además de un débil dato del mercado laboral de Estados Unidos, principal socio comercial de México. La moneda mexicana cotizaba en 24.46 por dólar con una pérdida de 1.07% frente al precio de referencia de este miércoles. El gobierno de México dijo el miércoles que prevé que la economía local podría contraerse hasta un 3.9% este año, frente a una expansión de entre 1.5 y 2.5% estimada en el presupuesto del 2020, y un sondeo del Banco de México entre analistas proyectó una caída de 3.5 desde una estimación previa de una leve expansión de 0.9%. Informó para Noticieros QNTV, Express Metropolitano y Querétaro Viral, Gabriel González. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Este llamado que hace la
ministra española, Teresa Rivera, yo creo que debe ser un anuncio importante. El COVID nos está planteando en un mundo nuevo, con una amenaza global, pero tal vez más grave sea el daño que le estamos haciendo al planeta. La cumbre sobre este tema fue aplazada, pero de ninguna manera podemos desestimarla. Yo creo que debemos crear conciencia al tiempo que vamos saliendo, que todavía no llegamos a la parte más grave de esta pandemia del COVID, pero al tiempo que vayamos saliendo, creo que deberá reforzarse estas medidas. Sobre el plan económico, bueno, pues todo el mundo estamos muy interesados en que llegue el domingo para conocer este plan que planteará el gobierno federal. Tenemos signos negativos ya de lo que puede hacer, pues parece que no le hará mucho caso a los generadores de empleo, a las empresas, y tal vez se vaya por sus famosos programas sociales que poco o nula utilidad han tenido. Sobre este tema, hoy por la tarde en Análisis Más Allá de la Noticia tendremos al experto en finanzas Carlos Fernández de la Isla, quien además de hacer un análisis muy objetivo de lo que está pasando, con cifras y datos ciertos, nos podrá plantear alternativas para sortear esta crisis desde lo macro hasta nuestra economía personal y familiar. Les recomiendo que no se pierda hoy a las 6 de la tarde Análisis Más Allá de la Noticia, que lo haremos de manera remota. Y pues urgencia que también hacen los partidos políticos, que poco se han ocupado de la situación del COVID, más bien andan por otros lados. Sobre eso le hablaremos también hoy por la noche en Mangas de Camisa sobre este tema. En la información local les tenemos aquí que pues lamentablemente se ha elevado a 32 los casos confirmados de COVID-19. Por eso que insisto en que se aproveche esta investigación que hace la Universidad Autónoma de Querétaro, que puede reducir estas posibilidades. De acuerdo a la información oficial, hasta el momento se han dado de alta sanitaria, esta es una buena noticia, 13 pacientes, 15 tienen sintomatología leve y continúan con manejo en su domicilio, 3 se encuentran en el hospital, de los cuales 2 están graves y se ha registrado un fallecimiento. Con el fin de evitar la exposición al virus que causa la enfermedad COVID-19, tanto del personal de salud como del equipo médico durante el traslado de pacientes con esta enfermedad, el gobierno del estado adquirió 12 cápsulas de aislamiento XE con una inversión de 1,017,698 pesos, porque este es otro de los graves problemas, el manejo de los enfermos, el manejo de los infectados. Ayer y antier tuvimos manifestaciones en diversos estados de la República, ya que el personal médico se quejaba de no tener lo mínimo indispensable, vamos, ni un tapabocas, un traje especial. Este es otro de los aspectos en los que Querétaro va muy avanzado, afortunadamente, además de realizar ya la reconversión en el Hospital General, de habilitar un espacio muy amplio como es el Centro Querétaro de Congresos. Ahora se adquiere esta cápsula de aislamiento. Ojalá y se pongan en contacto con la universidad para realizar estas pruebas, ya que con lo que hizo Corea demostró que a mayor número de pruebas, menor número de infectados. Sobre la cápsula XE, está inspirada en las cámaras neonatales que protegen a los recién nacidos de bacterias y virus. Funciona controlando la presión atmosférica que permite el aislamiento del paciente. Hasta el momento han llegado 2 cápsulas. Una fue asignada al Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud y la otra a la Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro. Las 10 restantes se distribuirán de la siguiente manera: 4 para el municipio de Querétaro, 2 para San Juan del Río, 2 para Cadereyta y 2 para Jalpa. Es decir, sumar las 4 grandes regiones que tenemos en Querétaro. También les informamos, hay algo que ignorábamos, ya les hablamos aquí
de las cárceles. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en las cárceles? Ya les dimos la información hasta donde se pudo llegar de las cárceles, pero ¿qué pasa con los panteones? Sobre este particular, la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro, nos informa hoy que en la medida de lo posible se hace un llamado a la población a no acudir en gran número, y que los panteones municipales continúan en operación atendiendo las medidas sanitarias que requiere el caso. En un comunicado oficial, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro de la Torre, informó que a pesar de la contingencia por el COVID-19, los 8 panteones del municipio de Querétaro continúan sus labores y se encuentran a disposición de la ciudadanía para los sepelios, siempre con medidas preventivas de sanidad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar aglomeraciones y acudir en grupos pequeños para salvaguardar la salud de todos los asistentes. Solo nos queda hacer un llamado respetuoso a la ciudadanía en cuanto al número de personas que asistan a cada sepelio, para que guarden la sana distancia mientras se encuentran al interior de los panteones. Haro de la Torre mencionó que continúan laborando más de 30 personas de la Secretaría de Cementerios Municipales, quienes a lo largo del mes de marzo apoyaron en 109 sepelios y 46 exhumaciones, distribuidos de la siguiente manera: Cimatario 16 sepelios y 23 exhumaciones; San Pedro Mártir 18 sepelios y 6 exhumaciones; Montpaní 36 sepelios; Jofre 10 sepelios; Pintillo 5 sepelios; Santa Rosa Jáuregui 12 sepelios y 11 exhumaciones; Buenavista 5 sepelios y el Panteón de Hércules 4 sepelios y 6 exhumaciones. Finalmente, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales detalló que el gobierno del estado estableció un protocolo de medidas de seguridad sanitaria, entre ellas la obligación de incinerar a las personas fallecidas por COVID-19 para evitar poner en riesgo a las personas, por lo que será dicha autoridad la que mantendrá comunicación directa con los establecimientos autorizados para la ejecución de dichos servicios funerarios. Esto fue lo que dijo la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro. Voy a tocar un tema muy espinoso, un tema muy sensible, un tema que nos pega mucho a los periodistas y a los comunicadores. En contraste, fíjese, hoy el presidente, después de que, a solo 2 días de que pidió una tregua con los empresarios, con la prensa, con todo el mundo, lo que mismo que hizo Ebrard, pues tuvimos que sufrir el fallecimiento de otra compañera periodista. Esto fue en el estado de Veracruz, en el municipio de Papantla, a manera de un homenaje póstumo, y le recomiendo que se quede. Es un texto un poquito largo, pero le va a revelar la valentía de esta mujer, le va a dar a conocer el riesgo que corremos los periodistas cuando queremos ir más allá de lo normal y buscar la verdad, evidentemente a través de CONEME y de las distintas organizaciones a las que pertenecemos. CONEME es la Confederación Nacional de Empresarios de Medios de Comunicación, y ellas se suman todos los demás. Este fue el último texto que escribió María Elena, y el cual seguramente le causó la muerte. La columna se llamó Polaca Totonaca. El título es La lucha por el poder, y se quedó en la primera parte, lamentablemente. Está fechado en Papantla, Veracruz, el 12 de marzo. En este nuevo escenario político, la lucha por el poder será encarnizada, pues las alianzas entre quienes buscan apoderarse de Totonacapan entero van con todo, y sin lugar a dudas que habrá más crímenes políticos en esta región, en donde las autoridades dicen que no pasa nada, y no solo eso, sino que quienes los ordenan actúan con la más completa impunidad, y hasta les son revocadas las órdenes de aprehensión que la policía investigadora jamás ejecuta. Pareciera que está hablando no solo de este lugar, sino de todo el país. El texto sigue diciendo:
Los crímenes que se han registrado desde el 2008 a la fecha en la región, principalmente en los municipios de Papantla, Gutiérrez, Zamora y Tecolcutla, son apenas del comienzo de la férrea disputa por las alcaldías de al menos 11 municipios. Son una prueba de lo que viene, si es que las autoridades deciden no frenar a las cabezas de este peligroso grupo político, cuando se pensaba que estaban en el fondo del precipicio. Se observa nuevamente el resurgimiento del grupo Totonacapan, cuyas principales cabezas, Camerino Basilio y José Benito Picasso Pérez, así como Rómulo Ismael Salazar Macías, tienen nuevos aliados, entre ellos el exalcalde perredista de Papantla, Marcos Romero Sánchez. A partir de la aparición de este tenebroso grupo en el escenario político, surgen de nuevo los asesinatos de los exalcaldes de Coyutla, los hermanos María del Carmen y Manuel Jiménez Rosas, seguido de la ejecución de Miguel Alonso Vázquez, quien fuera síndico de la comuna que encabezó Camerino Basilio Picasso. Tras haberlo denunciado en el Congreso ante el órgano de fiscalización superior, ante el propio gobierno estatal, pero sus representantes se volvieron sordos, ciegos y mudos, y el valiente luchador social fue ejecutado en presencia de su hijo menor de apenas 9 años de edad, quien reconoció y señaló a los asesinos de su padre, el ex síndico de Coyutla, Miguel Alonso, crimen por el cual se liberó una orden de aprehensión en contra del mismísimo exalcalde de Coyutla, Basilio Picasso, quien tras andar a salto de mata, terminó siendo premiado con una curul en el Congreso del Estado. De ese tamaño es la impunidad en el Totonacapan, por lo que mientras que el asesino intelectual no puso un pie en la cárcel, los materiales, entre estos Rodolfo Carballo Rivera y Vicente Rodríguez Lascano, este último esposo de la actual tesorera municipal de Gutiérrez, Zamora, Kitsia Salazar Juárez, sobrina en línea directa del empresario citrícola Rómulo Israel Salazar Macías, una de las dos principales cabezas del grupo de Totonacapan, que lleva más de 2 décadas operando en esta región, perpetuándose en la lucha por el poder a base de plomo y sangre y brincando de partido en cada elección. Por este hecho, en noviembre del 2006, el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Boca del Río le negó el amparo definitivo al exalcalde de Coyutla, Camerino Basilio Picasso Pérez, a quien se le instruía la causa penal 116/2205 por presunta autoría intelectual en el asesinato del ex síndico de aquel ayuntamiento, Miguel Alonso Vázquez, hechos ocurridos el 6 de mayo del 2005. Por esta razón, la Procuraduría de Justicia del Estado debió dar cumplimiento a la respectiva orden de aprehensión girada en contra del ex municipio que, por lo visto, siempre gozó de protección y sigue gozando de ella, pues de otra manera no se explica el por qué no se ejecutó y luego la misma instancia ordenó dejar sin efecto la detención respectiva, tras haber sido acusado de haber mandado asesinar por problemas de tipo político-administrativos a su ex síndico Miguel Alonso Vázquez en la comunidad de San Andresito, municipio de Coyutla, para evitar ser detenido. El expresidente municipal Basilio Picasso tramitó el juicio de amparo número 672/05, el cual le fue concedido por el juzgado 11º de distrito con sede en la ciudad de Poza Rica. Aún le fue negado de manera definitiva meses después. Estos fueron los primeros crímenes atribuidos a este grupo. Siguieron otros y se dice que sigue habiéndolo, más los que faltan, porque en el Totonacapan no es un secreto a voces que Basilio Picasso quiere tener el control absoluto del distrito para no trabajar y gestionar beneficios, sino porque busca perpetuarse en el poder. Ya no solo se conforma con Coyutla, también quiere implantar su cacicazgo en el resto de los municipios de la Sierra Totonaca, así como en Papantla, en Tecolutla y en Gutiérrez Zamora. Y es en este último lugar en donde se le relaciona con varios crímenes más recientes. El motivo, la alcaldía zamoreña. Ahí, el 5 de noviembre del 2018, fue ejecutado a balazos quien fuera presidente del Partido Verde Ecologista de México, Francisco Javier Riaño Ciantes. Después, el 21 de enero del 2019, también fue privado de la vida el ex candidato a la alcaldía por el PANAL
y también ex candidato del PT a la Diputación Federal, Saúl Zapata Vargas. Luego, el 19 de febrero del 2020, fue asesinado un joven zamoreño, Alberto René Cancino Álvarez, y le siguió José Ramón Pérez Cano, quien al momento de ser ejecutado era también presidente del Partido Verde Ecologista de México. Los cuatro eran presidenciables y al menos uno de ellos trabajaba abiertamente para llegar a la alcaldía zamoreña el próximo año, y hoy ya están muertos porque alguien los mandó a quitar del camino, y la gente se pregunta a quién beneficiarían estos homicidios. Lo decíamos que en este resurgimiento del grupo Totonacapan, con un peligroso cártel de aliados, según se comenta por Insistencia y otros grupos no menos temidos, encabezado por el exalcalde de Papantla, Marcos Romero Sánchez, quien según él repetirá en la alcaldía, pero en la de Tecolutla, en donde lleva más de un año en precampaña, con el visto bueno, la aprobación y alianza del alcalde panista Juan Ángel Espejo Maldonado. Pero eso, dijera la nana Goya, eso será historia de la parte 2. Les decimos que ahora, una vez limpio el camino, 3 personajes se posicionan de la recta final para llegar a la alcaldía zamoreña, todos ellos identificados con la reestructura del grupo Totonacapan. El primero, el eterno aspirante y 2 veces derrotado candidato del PRD, Sergio Villa Consejo, quien hace un par de días se impuso como presidente del comité municipal, con el visto bueno de Rogelio Franco Castán. El segundo es Rómulo Salazar Espinosa, hijo de uno de los cabecillas del grupo Totonacapan, Rómulo Israel Salazar Macías, y el tercero, Edgar Espejo Maldonado, hermano del alcalde de Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado, aliado de Marcos Romero Sánchez, a quien se dice le debe su llegada a la alcaldía tecolutleña. De entre esa tercia, se dice, saldrá el próximo presidente municipal de Gutiérrez Zamora, en donde quitaron del camino a quienes les estorbaban en sus planes. Y qué manera de quitarlo. Para nadie es un secreto de la peligrosidad del grupo de Totonacapan, que al amparo de las negociaciones políticas actúa con total impunidad. Basilio Picasso ahora está obsesionado con la alcaldía de Papantla y ya anda en precampaña en el municipio, y ya en anteriores ocasiones ha hecho alianza con los Romero. Su hermana Lilia Picasso Pérez fue suplente de Erika Romero Copca cuando ésta buscó la Diputación Federal por el PRD. Luego su hermano José Benito Picasso Pérez fue suplente de Marco Romero Sánchez cuando éste quiso ser diputado federal. En la parte final de su texto, de su último texto, dice, también por el PRD, y hoy se dice que buscará derrotar a quien sea el abandonado de Morena rumbo a la alcaldía papanteca, en alianza con el PRD, que hasta donde se observa irá como abanderado al 2 veces secretario del Ayuntamiento de Papantla, Octavio Tremangaya, llevando en su planilla como síndica a María Dolores Gutiérrez Saavedra, esposa de Basilio Picasso. En Papantla también ya están limpiando el camino. Aquí se suma la muerte del líder de taxistas, ex dirigente del Verde Ecologista, ex operador de Morena y ex dirigente de taxistas Martín Villanueva Malpica, en cuya ejecución hay mucho de fondo, pero tiene que ver principalmente el control de los taxis de todas las organizaciones habidas y por haber en el Totonacapan, incluido el municipio de Coatzintla y muy probablemente de Poza Rica, por la agrupación Kepto, que lidera justamente Basilio Picasso. Anteriormente, el 20 de septiembre del 2018, fue ejecutado el ex regidor y presidente del Comité Municipal del PAN en funciones, Héctor Armando Guevara Guzmán, quien misteriosamente ostentó las comisiones de Hacienda y Obra Pública en la administración de Marcos Romero Sánchez. Hasta ahora, todos estos asesinatos están impunes y por lo que se observa no serán resueltos. Esto que se observa es apenas el comienzo de la lucha por el poder en aquellos caciques que no se detienen ante nada ni ante nadie. Espere la parte 2. Hasta la próxima. Y firma 3 corazones del totonacapan@hotmail.com. Era su dirección. Pelos y señales, nombres, circunstancias, grupos,
Esa es la manera en que lamentablemente se lleva la política en Veracruz y en algunos otros estados. Esto no se puede permitir. Ella fue asesinada esta misma semana, el lunes 30, por 2 sicarios que en una motocicleta le dispararon. Eso es inadmisible. Eso es lo que debe escuchar el presidente. Eso es lo que debe escuchar la Fiscalía Especializada. Eso es lo que deben atender en la prensa y no estar hablando de una prensa amarillista que no ayuda al presidente en estas situaciones de contingencia. Sea este, pues, una manera de homenaje a esta valiente periodista, María Elena Ferral. Le pasamos la imagen. Bien, respecto al COVID-19, que es otra de las grandes preocupaciones en el panorama nacional, tenemos que hay 1.378 casos confirmados, 3.827 casos sospechosos, 7.073 negativos y 37 defunciones. Esto en el país. En el mundo son ya casi 1.957.099 casos confirmados, con un total de 48.906 muertes. Te voy a dar los 10 países más afectados. Estados Unidos, con el número de muertos, para hacerlo compacto, 5.122, Italia 13.155, España 10.003, China tuvo en total 3.322, Alemania 944, Francia 4.032, Irán 3.160, el Reino Unido 2.921, Suiza 505, Turquía 277 muertos. En contraste, los países que menos casos de muertes y menos casos representan son, curiosamente, en el continente africano. El que menos tiene es Timor Oriental, con un solo caso. Todos estos son sin ningún muerto. Papúa de Nueva Guinea, Burundi, Anguila, con 2 casos, al igual que San Vicente y las Granadinas, 2 casos también Sierra Leona, 3 casos Islas Vírgenes, 3 casos en Belice y la República Centroafricana con 3 casos. Y se sigue en la búsqueda de la vacuna contra esta pandemia. Vámonos con los deportes. Adelante. Muchas gracias, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Deportivísimo día como siempre. Y bueno, las noticias siguen, ¿no? Siguen las noticias deportivas, estas no paran. Todas pues normalmente relacionadas con los paros de las ligas, de todas las ligas de fútbol, béisbol, fútbol americano, eventos deportivos en general. Y bueno, hoy oficialmente la Liga de Bélgica ha sido cancelada, ¿sí? Y han declarado a Brujas como el campeón de su torneo. La razón por la cual el Brujas ha sido declarado campeón es que tiene 15 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. Esta decisión debe ser ratificada por un comité de 5 personas, porque adicionalmente van a tener que decidir qué va a pasar con ascenso, con descenso y quiénes serán también los participantes en los diferentes torneos europeos. Pero primera decisión concreta, se termina muy seguramente la Liga de Bélgica. En la Liga MX, lo que es en la primera división del fútbol mexicano, Liga de Ascenso, no se ha tomado todavía ninguna resolución al respecto. Lo que dicen es que se tiene que reanudar el torneo, pase lo que pase, en el momento que tenga que ser, pero por lo pronto sí han cancelado todos los torneos de fuerzas básicas. Esto significa desde la sub-20 hasta la sub-13. Se acaba, ahora sí, fuerzas básicas está cancelado, y lo que está proponiendo la Liga MX para que estos jugadores no paren tanto tiempo es que si se reanuda el torneo de la primera división, bueno, ellos pudieran jugar un pequeño torneo de copa, algún torneo relámpago, algo,
donde puedan seguir manteniendo el fogueo, donde puedan seguir trabajando, pero finalmente sus torneos han sido cancelados. No hay campeones, no hay campeones. Por otro lado, bueno, recordemos que ayer comentábamos que Wimbledon había sido cancelado. El Gran Premio de Londres de Fórmula 1 también estará en veremos, esto se va a resolver próximamente, ¿no? Pero en el tenis, el siguiente torneo es el Abierto de los Estados Unidos y también se ha dicho que está en veremos. Falta mucho tiempo, esto inicia ya por el mes de agosto, pero finalmente no sabe Estados Unidos, que desgraciadamente también es uno de los países con mayores problemas de coronavirus, bueno, si este torneo se va a llevar al cabo o no, porque es en Nueva York, o muy cerca de Nueva York. Y Nueva York es una de las ciudades con mayores problemas. Vamos a ver también qué sucede con este torneo tercero del Grand Slam, de los 4 grandes torneos, ¿no?, de tenis. Y bueno, la NFL también anuncia que por el momento no piensa cancelar el partido que se jugará en el Estadio Azteca en el mes de noviembre. Al momento podríamos decir, hay partido de fútbol americano profesional aquí en México, siempre y cuando, bueno, también las condiciones así lo permitan. Pero eso es, pues al momento una buena noticia, ¿no?, que sí se va a llevar a cabo. Y bueno, en otra noticia también que está inundando las redes sociales, es Javier el Chicharito Hernández, este jugador de 31 años que limita ya en la MLS, ha anunciado que está en espera de su segundo hijo. Recién les acaban de dar la noticia, él ya tiene un hijo llamado Noah que tiene 9 meses y bueno, se pone a hacer la tarea rápidamente el Chicharito y su esposa está embarazada, recién fresquecito ahorita la noticia. Muchas felicidades para el Chicharito, vamos a ver, niño o niña, hagan sus apuestas. En fin, amigos, esta es la información deportiva que tenemos al momento. No se les olvide, cuídense mucho, si es necesario, no salga de casa. Gracias, regresamos. Muchas gracias, el licenciado Rodolfo Ramírez, por su información deportiva, algo que nos piden con mucha insistencia. Vámonos con la opinión de don Héctor Ruiz. Hoy es jueves. Buenas tardes, nuevamente platicando un poquito con ustedes. Estamos en momentos muy complicados, complejos. Ya el señor López habla de crisis en salud y crisis económica, lo cual quiere decir que realmente está apurado, ya está angustiado, ya está alarmado, ya está dándose cuenta de que del dicho al hecho hay mucho trecho y tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad. Finalmente se enreda en él mismo y produce lo que está produciendo. No saber para dónde vamos, no saber exactamente qué son las medidas o cuáles serán las medidas que en el muy corto plazo se tendrán que implementar para tratar de volver a encarrilar la economía del país y tratar de recuperar inversión en el país. Suena fácil, realmente va a ser un trabajo muy complicado, muy complejo, porque lo que este gobierno siempre ha hecho es abonar a la agresión, al cuestionamiento, al señalamiento hacia la inversión privada. Ejemplo, la cancelación del proyecto de la cervecera ya avanzado en Mexicali, la cervecería Corona para exportar cerveza. Bueno, ese sería un tema. El otro tema es, según esto, estábamos preparados para enfrentar la crisis en sanidad, lo cual tampoco es cierto. No hay abasto de medicamentos suficiente. Los invito a que busquen medicamentos normales, no los encuentra uno, mucho menos en las farmacias de las instituciones o establecimientos de salud pública. Tampoco estamos listos a nivel hospitales, a nivel todos los aditamentos que necesitamos para la convivencia tan larga que se avecina, para disminuir los riesgos de contagio. Hasta ahora tampoco se nos ha hablado con claridad, con mucha precisión de las cifras, de los datos, del origen. Yo nunca conocí, y es mi cierre de comentario, el Sistema Nacional de, de enfermedades transmisibles, de enfermedades contagiosas. Nunca lo conocí. ¿Cómo lo alimentan? Lo ignoro también. Sin embargo, las cifras que nos dan cada día por la tarde
son realmente dudosas, extremadamente dudosas. Simplemente cuidémonos como sociedad, trabajemos para que salgamos lo mejor librados todos nosotros de esta epidemia que amenaza nuestra seguridad, nuestra salud y nuestra economía. Cuídense mucho, estoy en contacto con ustedes en mi tweet con @Don Héctor Dice y en mi blog donhectordice.blog. Que estén bien, síganse cuidando mucho. Saludos. Gracias, muchas gracias a don Héctor, como todos los jueves, puntualmente con su punto de vista muy interesante. Muchas gracias, síganos llamando 442-187-0883, 442-195-1217. Muchas gracias a Abel Fernández Loy, Armando Cervantes, Fausto Sánchez, Isidro Argüello, Juan Carlos Ramos, Víctor Alexander, Andrade Castro, Armando Cervantes, Gerardo Vargas, Arturo Gómez, Miri Rentería, María Felisa, Víctor Pinca. Tenemos algunos rezagados que les vamos a dar a conocer hoy. José Hugo Herrera López. José Hugo, muchos saludos. Fue tu día, tu cumpleaños. Virginia González de Noticias Zumpango, Alejandrina Telles Girón, muchos saludos. Jorge Ayala, Héctor Ramiro Cortés, de nuestros constantes seguidores. Gigi Leal, Carola Estrada, Carlos Servín, Nelson Gómez de Noticias Villa Alemana. Lina Albuquerque de Potilla Zulón, Gaby Mendoza, Víctor Sánchez, Celia Dávila, Checo Martínez, Dolores Gutiérrez, Patricia Romero, Isabel Cuen, muchos saludos. Jessica Alcázar también, de nuestras grandes seguidoras, gracias. Roberto Querami, Carla Verástegui, muchos saludos a Carla y sus columnas sobre los toros. Angélica Arbizo, Norma Perl, Rosa Romero, María de los Ángeles, Riesco Ávila, Rubén Camaño, buen amigo, y su hijo el Gallo de la Sierra, repórtense, Sayán Mega. Muchas gracias, les recordamos y les pedimos, póngale me gusta, si no le gusta también póngaselo, o mándenos una sugerencia también. Ricardo Duarte, acuérdese que es de nuestros principales críticos, nos dice que es extraordinaria la idea de proponerle al gobierno que en lugar de que utilicen en otro tipo de programas, lo apliquen en esta investigación científica que realiza nuestra universidad. Por supuesto que estamos de acuerdo con el señor Ricardo Duarte. En las tendencias sociales, algo bonito, algo para relajarse dentro de este mare magnum, porque luego le vienen rápidamente el México negro. Tenemos a dos jóvenes que se conocieron de techo a techo y debido al aislamiento social para evitar la prolongación del coronavirus. ¿Tenemos la imagen? Ahí está. Pues mire cómo de techo a techo ahí se aislaron, pero se siguen viendo. Simpática, circula intensamente en las redes sociales. Y el adiós de María Kondo. Llegó Fly Lady para el orden en casa ahora que está pues en aislamiento, estoy segura. Dice, estos tips te serán de mucha ayuda para probar el método Fly Lady. Además, con la participación de la familia, todo será más rápido. Sí, pues aproveche, esa es una de las maneras en que puede aprovechar el tiempo, porque muchos ya están como leones enjaulados y no saben qué hacer. Pero acá seguimos trabajando fuertemente en el equipo editorial para darle esa guía de lo que puede hacer en estos días de confinamiento, que ya escuchó al principio del programa a la rectora Tere García Gasca. Puede durar más allá de abril. Bien, pues vamos con el México negro. Rápidamente, Ricardo Ángel N., alias El Güero, fue detenido con otras 2 personas relacionadas con el robo de camionetas con violencia, esto del grupo Antrax, ahí en el Estado de México. También, esto es bueno, cae un violador serial en Ecatepec, usaba un taxi para atracar. El presunto agresor sexual utilizó un picahielo para amagar a una de sus víctimas, a quien llevó a un paraje solitario en Héroes de Ecatepec. Y con esto quieren que los tratemos con abrazos y no balazos, la verdad. En Chihuahua alertan sobre falsos mensajes que circulan en internet. Personal de la Fiscalía General del Estado detalló de un mensaje que tiene su origen reciente en países como España y Argentina,
donde a la par ha circulado durante este mes en otras entidades del país y ha sido descartado por la policía cibernética, luego de que a través de las redes sociales comenzara a circular la imagen de supuestos ladrones disfrazados de personal médico que acuden a domicilios en Chihuahua. La Fiscalía General del Estado informó de esto, que estos datos son falsos. Tenga cuidado por si le toca. Hoy los cartones, un día cartones, otro día memes. Hoy los cartones que le tenemos elegidos, aquí tiene usted primero los pobres jalando ahí un elefante blanco, Dos Bocas, Santa Lucía, el Tren Maya, y yo le haría una larga lista ahí de 100 elefantes blancos que este señor ha propuesto, por donde se está yendo el dinero, y no para lo más importante, reactivar la economía, mientras vemos ahí al alza los contagios. El siguiente cartón. Uy, economic crisis, es lo que les comentamos, después de que de alguna manera tenemos que salvar esta crisis, pero viene ese terrible fantasma de la crisis económica, de la que ya mucha gente se resiente. Nos informan hoy que hay ya en el país 1,000 hoteles cerrados. Imagínense qué cantidad de desempleo se está generando y cómo va a ser el jefe de familia o la mujer que se encarga de ser la proveedora para llevar alimento a sus seres queridos. El siguiente cartón, what? Hubo una transmisión en el canal 5 que no nos explicamos de qué se trata, y fue al filo de las 2 de la mañana, un canal dedicado al esparcimiento de los niños, y la verdad está tenebroso, ¿no? Por eso nada más presentamos el cartón, no quisimos presentar las imágenes que están terribles. El último cartón elegido para el día de hoy es el disgusto. Sí, Juanito, ya me enteré que quieres que para el 30 de abril regresemos a clases. ¿Cuáles clases? Es Día del Niño. ¿Cuál niño va a ser este? Lo más probable es que sí se tenga que continuar con este encierro no tan voluntario que digamos. La frase del día: las dificultades están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos. El espíritu humano crece a través del conflicto. Una frase de William Ellery Channing. Le recuerdo, hoy a las 6 de la tarde, análisis más allá de la noticia con el experto en finanzas Carlos Fernández de la Isla. Le hará un análisis detallado. Lo haremos, será nuestra primera transmisión remota. Vamos a ver cómo nos sale, esperemos que no tengamos fallas técnicas, pero un verdadero especialista de primer nivel que hablará sobre las situaciones financieras macroeconómicas y tal vez la que más le interese a usted, la suya propia. No se lo pierda a las 6 de la tarde, aquí estaremos puntuales. Yo lo dejo con el clima con nuestra compañera Anaí Barrón. Muy buenas tardes, nos vemos a las 6 y en la noche, más noche, en el programa de Javier Santana, le tendré preparada las mangas del chaleco. Esto será sobre las cuestiones políticas ya inminentes. Buenas tardes, y si está comiendo, provecho. La temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Campeche y Yucatán. De 35 a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Sonora, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. El viento de 40 a 50 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. En Querétaro, actualmente la temperatura es de los 31 grados centígrados, con una máxima de 32, una mínima de 13, con vientos de 8 kilómetros por hora. Informó para QNTV Noticias, Express Metropolitano y Querétaro Viral, Anaí Barrón Rivera. La temperatura.
La humanidad entera está siendo sometida a una de las más grandes pruebas en muchos años, terminar con el COVID-19. Y nuestro país y Estado no son la excepción. En momentos de crisis, la solidaridad, unidad y apoyo son esenciales. La humanidad es más grande que sus problemas y es momento de demostrar. Hay que seguir las recomendaciones y demostrar una vez más que en Querétaro sabemos responder. Porque en estos momentos difíciles, en Querétaro, si estamos juntos, somos más fuertes. Quédate en casa y respeta la cuarentena. Una nueva amenaza ha paralizado el mundo, sin fijarse en géneros, razas, edades ni economías. Sabemos que el mundo y México están pasando por una fuerte crisis. Hagamos lo que nos corresponde. Primero, actuar y vivir en positivo. Segundo, obedecer en todo lo que nos pidan nuestras autoridades. Y tercero, no tener miedo a nada, porque todo va a salir muy bien en nuestro Querétaro lindo. Hay que seguir con esta solidaridad y esta empatía que nos identifica tanto como pueblo mexicano. No salgan de sus casitas hasta nuevo aviso. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y servidor Ulises Cruz, solamente para recordarte que estamos en tiempos de cuarentena y que es importante quedarnos en nuestra casa. Yo te invito a que el día de hoy te quedes en casa, que no te expongas, que cuides lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestra salud. A los discapacitados, un gran abrazo y no nos dejemos, sigamos adelante con los esfuerzos. Y recuerda, no salgas de casa, y si sales de casa, que sean con las medidas adecuadas. El mundo está en nuestras manos. Saludos. Recuerden, no saludarnos de beso, ni de abrazo, ni de mano. Si usted tiene que salir por alguna circunstancia, cuídese mucho, prevenga. Si no, quédese en casa. No salgas, es la mejor manera de decir que amas a México. Ha llegado el momento de que como mexicanos pongamos de nuestra parte para salir airosos de esta prueba. Queremos alentarlos a que así como somos una comunidad de internet, lo seamos en este momento desde nuestros hogares. Mantengamos las precauciones que los expertos tanto nos recomiendan. Yo me quedo en casa. Querétaro, quédate en casa. Apoyemos en la medida de nuestras posibilidades a los desempleados y más necesitados. Todos somos uno y uno somos todos. ¿Serán tiempos difíciles? Sí, pero saldremos adelante, porque esto también pasará.